Estamos de regreso ya una vez más para continuar con el estudio que venimos teniendo de las ovejas. Voy a hacer la lectura del primer versículo para poder darle continuidad a la enseñanza de hoy, que estaríamos en el versículo 4. Entonces voy a leer en Ezequiel 34, del versículo 1 hasta el versículo 4, y es lo que vamos a estudiar hoy. Ya estudiamos la oveja engordada, estudiamos la oveja débil y hoy estudiamos la oveja enferma. Dice así Ezequiel 34, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Verso 4, que es el que vamos a estudiar hoy. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Como les dije, iniciamos con la engordada, después hablamos de la débil y hoy vamos a hablar de la oveja enferma. ¿Qué es lo que debemos de ver nosotros en las ovejas a la hora que estudiamos cada una de ellas? Debemos de ver el rebaño como tal, o sea, debemos de ver el mensaje que se le hace a cada una de las iglesias y también debemos de ver el mensaje en individual que se le hace a las personas, a cada individuo de la iglesia. Pero lo que sí me gusta enfatizar es que el primer llamado de atención que hace el Señor es hacia los pastores. Es una llamada de atención a los pastores y después llama la atención de las ovejas. Pero debemos de comprender que el problema de las ovejas es consecuencia de la mala doctrina, de la mala administración, del mal cuido que hacen los pastores. La oveja, si bien es cierto que tiene una responsabilidad delante de Dios, usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios, el Señor enfatiza mayormente que esto se debe al abandono que han hecho los pastores de cada una de las ovejas. Hoy vamos a estudiar a la tercera oveja, que sería la enferma. Después continuaremos con la perniquebrada, muy probablemente el otro lunes. Y después de la perdida o la extraviada. Como leímos en el verso 4, cuando él dice, no fortalecisteis las débiles, que fue la que estudiamos antes del fin de año, ni curasteis la enferma. Después vamos a ver la perniquebrada, como les mencioné ahora hace un momento, la descarriada, la perdida. Pero no olvidemos, como dice el verso 5, que dice, andan errantes por falta de pastor. Aquí está el centro de lo que tenemos que tener presente nosotros los que guiamos o los que somos líderes. Mencionamos que el problema principal que las ovejas tienen es por falta de pastor. Está bien claro eso. Y por esa razón son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Cuando nosotros hablamos del campo, tenemos que recordar que todas las parábolas que existen en la Biblia, todos los mensajes que el Señor pone donde hace comparaciones, tienen que basarse en la base interpretativa de la parábola del sembrador. Cuando el Señor dice, y salió a sembrar en el campo, se está refiriendo a él, a sembrar, a predicar, a restaurar, a llamar la atención de toda la creación. El campo es la creación. Y dentro de la creación están las personas. Dentro del planeta están las personas o estamos las personas. Entonces, el campo es el todo. Y dentro del campo se encuentran las ovejas, las fieras, se encuentran las bestias, todo se encuentra en el campo. Él viene a predicar sobre el campo, que es lo que a él le pertenece, el todo, no solo las personas que creen en él,
No solamente las personas que se congregan, sino todo le pertenece a Él. Y en ese campo Él viene a sembrar. ¿Por qué es importante entender que el campo es un todo? Porque si nosotros nos creemos que el Señor viene únicamente a ejercer un propósito sobre la iglesia y los creyentes, entonces nos desenfocamos y no entendemos todas las profecías que están establecidas en la Biblia. Ahora alguien dice, pastor, pero la Biblia usted ha dicho que está escrita para los creyentes. Sí, la Biblia está escrita para los creyentes, porque para los no creyentes les es locura, es lo que dice Pablo. Pero el juicio, todo lo que conlleva el abandono que ha hecho la humanidad hacia lo que Dios plantea en sus mandamientos, el juicio va sobre todos, sobre justos y sobre injustos. Al final de cuentas, nos dice el Apocalipsis que habrán dos filas, uno de los que van para la condenación eterna y otros de los que están en la redención. Entonces nosotros tenemos que entender que el pastor está hablando sobre lo que a él le pertenece. Tanto es así que Pablo, en la carta a los Romanos, habla que la misma creación está gimiendo a una por la restauración de todas las cosas. Entonces, estas ovejas que forman parte de lo que es el reino de los cielos, que forman parte del rebaño del Señor, están metidas dentro del campo donde se va a encontrar a los depredadores, a las fieras, esto que menciona aquí abajo, las fieras del campo. ¿Por qué debemos de prestar atención a esto? Porque entonces significa que no solamente hay una mención de las ovejas y la necesidad de que las ovejas corrijan el rumbo, no solo hay una mención de los pastores y la necesidad de que los pastores corrijan el rumbo, sino también de los enemigos, los depredadores que atacan a las ovejas. Hoy vamos a hablar de la oveja enferma. Y la oveja enferma no es igual a la débil, que ya la mencionamos. No voy a devolverme. Cualquiera que quiera escuchar sobre la oveja débil, vaya y busque en el canal de YouTube. Se busca el listado donde dice ovejas y busca el programa número 2. Ahí se va a encontrar todo lo que hablamos acerca de la oveja débil. La oveja débil no es lo mismo que la herida tampoco, ni es lo mismo que la perniquebrada. Así que la oveja enferma que vamos a ver hoy es totalmente diferente a estas otras ovejas, las cuales también estaremos estudiando. Tampoco significa la descarriada, la perdida o la dispersada, que son totalmente diferentes. Para dar un ejemplo, solamente para dar un ejemplo, aunque las vamos a estudiar después. La oveja descarriada es aquella que representa la que se ha salido del camino correcto, se ha desviado por su propia cuenta. Es la que se aleja del Señor, hablando de individuos, porque lo decidió de esa manera. Entonces es la oveja que maneja la rebeldía. Es la oveja que está representada en aquel hijo pródigo que se fue a buscar en otros lugares lo que nadie le mandó a buscar, a desperdiciar todo lo que el Padre le había dado. Lo estudiaremos más adelante, pero esa es la oveja descarriada, la que ha decidido por su propia decisión, alejarse, desviarse del camino. Después está la oveja perdida. La oveja perdida es aquella que se ha extraviado porque no sabe regresar. Estamos hablando de que esta no es una oveja que se va rebelde, sino una oveja que se aleja en ignorancia. No sabe el camino, no sabe cómo retomar el camino. De esa hablaremos también más adelante. La oveja dispersada es aquella oveja que se separa del rebaño y es separada por factores externos. No lo decide, no es por ignorancia, sino porque es atacada por los enemigos. Entonces, por las circunstancias, por el sufrimiento, por las malas condiciones, esta oveja termina dispersada, termina metida entre las naciones, alejada del Señor. La estudiaremos más adelante. Solamente lo menciono para que vea que cada una de las ovejas es diferente la una de la otra. Hoy nos estamos concentrando en la oveja enferma. La oveja enferma, por definición, es aquella oveja que está afectada de su salud de manera general. Recuerde que estamos usando la figura de las ovejas para entender nuestra conducta
como tal. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos con qué oveja nos identificamos o tal vez nos identificamos con varias de las ovejas. Esto que tiene la salud comprometida puede deberse a diferentes cosas. Puede deberse a infecciones como parásitos, problemas digestivos, por fiebre. Aunque la oveja débil que mencionamos la semana anterior a salir del año, aunque la oveja débil está débil por desnutrición y se puede parecer a la enferma, no es igual. No son iguales porque aunque tienen una línea muy similar en algunos de los aspectos, no es la misma referencia a la oveja enferma que a la débil. Porque la débil se debe por falta de nutrición, la enferma tiene otro tipo de síntomas. Entre los síntomas que tiene la oveja enferma, que los voy a desarrollar en un momento, está la pérdida de apetito, está un comportamiento apático, está la dificultad para moverse, está su apariencia desmejorada, donde la lana está mala, está descolorida, es opaca y se ve deshidratada. Hablemos de la pérdida de apetito. ¿Por qué una de los factores que la oveja tiene es esa pérdida de apetito? Bueno, porque pierde el interés en comer. La oveja cuando se enferma ya no quiere comer, entonces no tiene los nutrientes necesarios para poderse recuperar, cae en un desinterés para las cosas de Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor se le presenta, cuando se llama a oración o a comunión con los demás creyentes, no tiene ganas de practicarlo porque eso lo que hace es, aparte de darle síntomas de debilidad que la hacen ser parecida a la oveja débil, pero es por cuestiones de parásitos, por cuestiones que tienen que ver ya con cosas, patógenos que lo llevan a esa enfermedad. Entonces hablemos un poquito de cada uno de los puntos que esta oveja tiene y los vamos a ir comparando con nuestras formas de comportarnos, cómo nosotros nos comportamos en la iglesia, cómo nos comportamos en sociedad y cómo nos comportamos también nosotros en nuestra propia intimidad. Una de las cosas que pierde la oveja enferma porque tiene parásitos por falta de nutrientes, y ahora voy a mencionar los patógenos que serían cada uno de los parásitos para poder identificar dónde está el problema. Pero el desinterés que esta oveja pierde, principalmente que no siempre es por una razón pecaminosa, aunque a veces podría ser por pecado, pero no siempre. La oveja tiene un problema de tristeza, eso le genera desinterés, la tristeza. Cuando David estaba triste, cuando David se sentía mal, una de las cosas que David dijo en el Salmo 42, haciéndose la pregunta, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Entonces, la oveja puede caer en un estado de desinterés por tristeza. Y esta tristeza podría tener diferentes causas. Una causa podría ser química, podría ser que el creyente desea estar bien con Dios, desea esa convivencia con Dios, desea la convivencia con la iglesia, pero tal vez tiene un problema de absorción de nutrientes, absorción de vitaminas. Por eso digo que no siempre es por un asunto pecaminoso. Y esta oveja pierde desinterés, no quiere reunirse, no quiere orar, porque tiene un problema básicamente químico y lo puede estar llevando o la puede estar llevando a la tristeza. También el desinterés podría venir por indisciplina o por distracción. Esto es, si la persona no tiene el hábito de orar, no tiene el hábito de leer la palabra de Dios, no tiene el hábito de congregarse con las demás personas, esto, tras de que es indisciplina, y es indisciplina porque hay un mandamiento que nos llama a congregarnos, hay un mandamiento que nos dice el Señor que oremos sin cesar, y hay un mandamiento que dice que debemos de escudriñar las escrituras, y todos esos vienen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la indisciplina es no tomar estos mandamientos de manera seria y no ponerlos como práctica en nosotros, que sería disciplina, que es algo que se hace en disciplina, algo que se hace constante, que se mantiene en una práctica, como cuando una persona hace ejercicios, cuando un deportista corre, esa es una persona que tiene una disciplina.
Y cuando una persona tiene una disciplina, pues va a mantenerse saludable, va a mantenerse con energía. Lo contrario, que es la in, que sería sin disciplina, nos lleva a nosotros a tener, a vernos desinteresados de orar, leer la palabra de Dios o reunirnos. También el desinterés podría venir por causa del cansancio o estrés. Muchas veces las responsabilidades, mis hermanos, diarias, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras casas, eso empieza a generar un problema de salud, un problema de estrés. Cuando María cuenta la palabra del Señor, que cuando María recibió al Señor Jesucristo y Marta recibieron al Señor Jesucristo, María se postró a los pies del Señor a escuchar cómo Él enseñaba mientras Marta estaba afanada tratando de preparar cosas para darle al Señor. Vea, y cómo es que ella estaba haciendo algo bueno porque quería atender al Señor. Por eso no necesariamente es pecaminoso lo que se está haciendo, porque ella no estaba haciendo algo pecaminoso. El querer darle de comer al Señor, el querer atenderlo y a los que con él venían, estaba bien, pero no era el momento para eso. No es el momento para que nosotros vengamos y ocupemos tiempo en otras cosas cuando es el tiempo de estar a los pies del Señor. Ejemplo, si estamos aquí en esta clase, estamos estudiando en este momento y usted está ocupado por el trabajo de mañana, está preocupado por lo que tiene que hacer mañana, por lo que tiene que presentar y no está prestando atención, sino que va y viene y no capta toda la clase, sino que capta solo parte de ella, eso es un desinterés que está causado por el estrés que tiene por su trabajo, por sus quehaceres, igual que Marta. Y el Señor le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cuando Él le dice eso es porque le está diciendo a estas dos ovejas que están presentadas en María y en Marta, que la una quiere hacer cosas buenas para el Señor, pero que no es el momento. Cada cosa tiene su momento, mis hermanos y mis hermanas. Si nosotros, por ejemplo, ahora que vamos a cumplir el aniversario y vamos a disfrutar el 8 de febrero, de una vez les dejo la invitación a partir de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, vamos a disfrutar de un buen tiempo de compañerismo. Ahí es para disfrutar de compañerismo. Pero hay otros momentos, como el caso de ahorita, que estamos concentrados en la enseñanza. Cada cosa tiene su tiempo. Nosotros no podemos venir y entrar a la playa poniéndonos un traje entero y ponernos a nadar porque nos estamos desubicados. Ni tampoco vamos a ir al trabajo en vestido de baño. Lo que quiero decir es que todo tiene un orden y todo el orden debe de seguirse de manera disciplinada. Si nosotros, por nuestras responsabilidades, por nuestro trabajo, no nos concentramos en lo que le corresponde al Señor, entonces somos ovejas desinteresadas y eso nos va a causar una enfermedad, como lo que acabo de mencionar. También las ovejas enfermas tienen desinterés por las influencias externas. ¿Cómo qué? Las influencias externas, como digamos en el entorno secular, lo que se haga en el entorno secular, que la gente presenta una película, que hay un concierto, que hay un partido de fútbol, que mis chiquitos los llevo a la danza, que mis chiquitos los llevo a la natación, que mis chiquitos los voy a llevar a visitar a los familiares. Todo esto, mis hermanos, que no es malo, porque no son cosas malas, cuando ocupa todo el tiempo de la oveja, cuando ocupa todo lo que es el mayor, la mayor energía de la oveja, esto le va a causar un cansancio que al final no va a querer hacer lo que es del Señor porque está lleno, saturado de cosas del mundo, lleno y saturado de cosas de la familia. Entonces estas influencias externas lo que hacen es enfriar espiritualmente a la oveja y después la oveja poquito a poco se va a ir alejando y cuando se dio cuenta ya perdió todo interés en las cosas de Dios y esto le va a traer enfermarse, por supuesto, enfermarse espiritualmente. Otra de las cosas que le causa desinterés a la oveja, por la cual ella está enferma, es la desilusión. Cuando una oveja se desilusiona, cuando tiene experiencias dolorosas, cuando ve cosas en la iglesia que no debería de estar viendo, ve hipocresía, ve líderes que en lugar de comportarse como verdaderos líderes, más bien son líderes abusadores, personas que le maltratan. Entonces, eso hace muchas veces hasta que vean a Dios de una manera
diferente. Le causa tal vez hasta desinterés en el mismo Señor cuando sucede que oran y cree que Dios no le está respondiendo a sus oraciones y se alejan. Se alejan y se enferman. ¿Por qué se enferman? Bueno, sencillo, porque pusieron sus ojos en las personas, las acciones de las personas, y no pusieron los ojos en Cristo, que nunca nos va a fallar a nosotros, en Dios, que nunca nos va a fallar a nosotros. Pero esta desilusión lleva a que las ovejas enfermen. Después, la falta de raíz profunda. La falta de raíz profunda también puede hacer que una oveja se enferme y acuérdense que una enfermedad puede llevar a la muerte. Esto es algo muy importante. Una persona enferma puede terminar muriendo. En Mateo 13, en el capítulo 13, perdón, el verso 3 al 23, ahí se habla de diferentes corazones, de diferentes terrenos que reciben la semilla. Y entre esos que está hablando, habla de estos de raíz, que los que no tienen una raíz profunda. Entonces, al no tener raíz profunda, cuando se vienen las dificultades y las distracciones, se terminan apartando, se terminan alejando, se terminan enfermando a través del desinterés. Otro de los problemas que puede causar desinterés en la oveja hasta llevarla al grado de enfermarse es el engaño del enemigo. Cuando el enemigo le siembra dudas, cuando viene trae enseñanzas que no son las correctas y entonces produce una duda en su corazón y en su mente y la oveja va a reaccionar de una manera contraria a la adoración a Dios porque está entre, como diría mi abuelo, entre camagua y elote. O sea, no está ni en una cosa ni está en la otra. Entonces esto lo que hace es que, a pesar tal vez que no sea pecaminoso lo que le está llevando a tener la duda, pero sí lo hace que se aleje de esa batalla espiritual. Un ejemplo que nosotros tenemos es cuando Pablo dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Cegar el entendimiento es no dejar que podamos discernir, que no podamos entender realmente dónde está el verdadero ataque, que no podamos discernir verdaderamente quién es el enemigo. A veces nos concentramos nosotros en que el enemigo es la persona que está al frente de nosotros. Digamos, yo me encuentro con Alejandro, tengo un problema con Alejandro y Alejandro puede pensar que yo soy el enemigo o él, o yo pensar que él es el enemigo. Y nosotros no somos los enemigos porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están en los lugares celestiales. Por tanto, nosotros tenemos que ver que nosotros somos más bien usados y manipulados por el enemigo y nosotros nos dejamos manipular. Esto puede causar desinterés y puede causar que terminemos enfermándonos espiritualmente. Algo muy importante que trae enfermedad al corazón y desinterés, por supuesto, es la falta de la relación personal para con Dios. Cuando nosotros tenemos el problema de meternos en tradiciones de personas, en costumbres, en reglas religiosas, en lugar de vivir a Cristo de verdad, se puede perder interés. Porque eso es lo que Dios, el Señor Jesucristo, le dijo a los fariseos, que ponían cargas difíciles de llevar que ni ellos mismos llevaban. Es esa religiosidad. Cuando nosotros creemos que tenemos que caer en un sistema religioso, porque una cosa es la religión y otra cosa es la religiosidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La religión es algo que yo practico, algo que tiene disciplina, algo que se hace de manera sistemática. Ejemplo, nos reunimos todas las semanas, los sábados, para tener una predicación, para tener una enseñanza, para alabar al Señor. Eso es religioso porque algo que lo hacemos de manera repetitiva. Los lunes nos reunimos a estudiar, eso es religioso porque lo hacemos todos los lunes. Los viernes nos reunimos para estudiar la palabra, eso es religioso porque nos hace a nosotros, nos atrae a nosotros de hacerlo de la misma manera todo el tiempo. Entonces, algo que se hace de manera sistemática es algo religioso y eso no es pecado. Pero la religiosidad, que es pecaminosa, que cansa a las personas y después les puede llevar al desinterés, es cuando nosotros creemos que porque lo que hacemos religioso es bueno, nos hace más buenos que los que no lo hacen. Entonces, la religiosidad consiste en que yo me siento bueno por lo que hago y veo a los que no lo hacen malos porque no son como yo, porque no piensan como yo y porque no practican las mismas cosas que yo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que esto que se hace no
nos hace buenos creyentes, nos hace tal vez discípulos disciplinados, pero no significa que somos buenos en el sentido de bondad, porque la bondad viene de Dios y Dios es el que es bueno. Pero lo que quiero decir con esto, mis hermanos y mis hermanas, es que los fariseos hacían todo de manera sistemática, hacían de manera religiosa, pero en la religiosidad se creían mejor que los otros. Entonces, esos fariseos, aunque cumplían la ley a la perfección, tenían una mala relación para con Dios, porque ellos tomaban solo la parte administrativa, la parte de la práctica, la parte de los rituales, pero se olvidaban de la mejor parte, que es el amor, de la parte fundamental. Bueno, una vez que la oveja está desinteresada, una vez que la oveja está débil, una vez que la oveja está distraída, una vez que la oveja ya no está prestando mucha atención, entonces viene y trae un comportamiento apático. ¿Qué es algo apático? ¿Qué es una oveja apática? Es una oveja que ya perdió energía, perdió todo el interés y esto la hace vulnerable al enemigo. ¿Por qué? Porque esto representa a aquella persona que podría estar físicamente en la iglesia y estar careciendo de pasión por servir, de pasión por adorar, de pasión por estar delante del Señor. Yo no sé si ustedes pueden prestar atención en algunos momentos que algunas personas tal vez estamos adorando y están así como casi que hay que llevarle la mano para que la levante, o sea, como ¿a qué hora se termina a qué hora se termina esto? Qué cansado, qué aburrido. ¿Cuándo va a terminar esto? Porque están ahí. Están ahí por la razón de que el Señor nos atrae a nosotros con cuerdas de amor. Pero su mente y su espíritu están volando en otro lado. Están pensando en el arroz con leche que van a cocinar para mañana. Están pensando en que tienen que mandar a la chiquita a la escuela. Están pensando en que si compraron los útiles. Están en otra cosa menos adorando al Señor, en otra cosa completamente. Y el Señor nos llama a nosotros, para no ser apáticos, nos llama a nosotros a que seamos personas definidas, comprometidas, que tengamos realmente una convicción en lo que estamos haciendo. El Señor no le gusta que estemos con un pie a un lado y con otro pie al otro. De ahí que le llama la atención a la iglesia en Apocalipsis cuando dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, en referencia a la Odisea. No eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, por lo cual eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que el Señor está hablando, que para el comportamiento apático, Él pide que tengamos determinación, que nos alejemos de ese tipo de conducta y seamos determinados. Como les voy a decir de esta manera, a lo que vinimos. Si nosotros estamos en la iglesia, ¿a qué vinimos? A adorar. Venimos a orar, venimos a prestarle atención al mensaje. Pero eso de que me paro y cojo para afuera y cojo para adentro y voy para un lado y voy para el otro y agarro 3 minutos, 5 minutos. Claro, por supuesto, si es una persona que necesita ir al baño porque necesita estar asistiendo al baño, está bien, pero hay otras personas que se paran porque ya les da pereza. Entonces, de alguna manera quieren como refrescar para no quedar dormidos ahí. Cuando nosotros vamos a la iglesia, y aquí voy a hacer una pausa. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros tenemos que entender que a Dios se le separa el día. Cuando el Señor dice, santificarás el día, está hablando de santificar el día. ¿Qué hace la mayoría de los creyentes? No todos dichosamente. Trabajan vamos a hablar de nosotros, que nos reunimos un sábado. No vamos a hablar de los que se reúnen el domingo, pero vamos a hablar de los que se reúnen el sábado, pero igual le pasa a los del domingo. A las 6 de la tarde es el culto, vamos a llegar a las 5:30, pero se ponen a trabajar durante todo el día, del y trabajo y bajo el sol y todo eso. Cuando llegan a la iglesia y se sientan en la silla, ya están cansados. Es el afán que vimos anteriormente, es el estrés de lo que vimos anteriormente. Eso causa desinterés, causa un comportamiento apático porque no se le dedicó el día al Señor. ¿Quiere usted hacer las cosas correctamente delante de Dios? Entonces diga, este día, desde la mañana me levanto, me baño temprano, estoy fresquita, estoy fresquito, almorzamos o desayunamos y estamos listos para ir a la iglesia sin carreras, bien temprano, porque si nosotros nos ponemos a trabajar, a cansar el cuerpo, a meterle estrés al cuerpo, vamos a llegar a la iglesia a dormir.
Y el Señor no quiere eso. O frío o caliente. Porque al tibio lo vomitaré de mi boca. O hay pasión o no hay pasión. Ah, pero qué extraño. Si resulta que alguien cumple años, si mi hijita cumple años, entonces desde la mañanita estoy alistándole todo para que la fiesta esté todo totalmente arreglado, totalmente listo. Y una vez que inicia la fiesta, usted no ve a nadie durmiendo en una fiesta. Usted ve la gente bien despabilada, cantando, que el karaoke, que los cantos, que los aplausos, que todo eso. Ah, pero la iglesia se le llega a dormir porque tienen un comportamiento apático. Eso es otra de las cosas que produce que la oveja se enferme. Otra es la dificultad para moverse. ¿Cuándo se mueve una oveja con dificultad? Cuando ya está saturada, cansada, débil. Entonces, estas ovejas, cuando están cansadas, cuando están saturadas, porque han puesto de más en su cuerpo y en su mente, cuando el pecado llega, entonces les paraliza. Y eso hace que el temor, la duda, no deje que avancen en su vida cristiana. Dice Isaías 40, en el verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios restaurará las fuerzas espirituales para caminar y avanzar. Pero, y ahí voy a poner un pero, no significa que usted dice, aquí voy a desgastar mi cuerpo, aquí voy a desgastar mi mente y que Dios me dé las fuerzas. No, no funciona así. Dios lo hace, pero nos da a nosotros una responsabilidad humana para obedecer sus mandamientos y uno de los mandamientos es santificarás mi día. Santificarás mi día. Subraye eso, mis hermanos. Si usted anda corriendo, si usted para ir a la congregación, para ir a la iglesia, para ir a adorar al Señor anda en puras carreras y va a llegar todo estresado, entonces levántese más temprano. Entonces alístese más temprano. Si usted ve que le toma una hora para llegar 45 minutos y va a llegar estresado, entonces vaya hora y media antes o 2 horas antes. Pero llegue fresquito, llegue con ganas, llegue con deseo y no sature su cuerpo. Bueno, la oveja enferma también tiene un problema. Tiene un desmejoramiento. La lana se ve opaca, se puede ver deshidratada. Y eso se ve así simplemente porque no está recibiendo el cuidado necesario. No está recibiendo buen alimento, que sería la palabra de Dios. No está recibiendo buena agua para hidratarse, que también refiere a la palabra de Dios. No está siendo bien protegida. Y entonces, claro, se ve deteriorada. Y una oveja se ve deteriorada. Dice la palabra de Dios que la palabra y el espíritu hermosea el rostro. Entonces, cuando nosotros somos personas que estamos más dedicados al afán, cuando estamos más dedicados a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios, se nos ve una carita amargada, se ve la persona que no anda normalmente bien. Entonces usted ve a la gente enojada todo el tiempo y está en la iglesia y están enojados y están cantando y a veces están cantando enojados. ¿Por qué? Porque esto se refleja. La deshidratación, que es la falta de agua, la falta del espíritu, la falta de la palabra, hace que nos veamos enfermos. Pero el Señor también para eso nos da solución. En Juan 4, verso 14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua viva de Jesús es esencial, mis hermanos y mis hermanas, para la vitalidad del espíritu. Dice el Salmo 1.3 que el que beba del agua correctamente del Señor será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero oiga, ovejita que está escuchando esto, esto es su responsabilidad. Dios no nos va a agarrar y nos va a llevar a la fuerza a que hagamos las cosas. Dios nos dice lo que Él quiere. Dios nos da la energía. Dios nos da los días. Dios nos da la salud. Pero nosotros tenemos que tomar de nuestra parte y hacer lo que nos toca. Vamos a imaginar esto. Imaginemos de que usted llegó a su casa y usted fue a comprar el diario de comida, compró huevitos, compró aceite, compró arroz, compró frijoles, todo lo llevó, lo pone en la alacena,
lo pone en la refrigeradora, pone carne y se sienta a la mesa y cruza las manos a esperar a que la comida caiga en la mesa, cocinada. Eso no va a pasar. Ahí está la comida. Usted trabajó, a usted le pagaron, usted tuvo la provisión para ir a traer las cosas, pero hay que cocinarlas. Si no se cocinan, no se las va a poder comer. De la misma manera, imaginémonos que estamos enfermos, que estamos en cama y que nos traen una medicina para que nos sintamos bien, estamos con gripe, entonces vienen y nos hacen algo con limón, con una cosa que se llama Hex, que a mí me cae malísimo, por cierto, pero hacen eso y se lo ponen a la par. Y usted se lo voltea a ver y se espera que eso le brinque en la boca para tomárselo. Eso no va a pasar. Usted debe tomarlo en su mano y debe de beberlo. Debe de tomar la acción que Dios le da de la energía para hacerlo. Ahí está la iglesia, ahí está la palabra de Dios, está el tiempo de oración, que espero que estén aprovechándolo los martes, o por lo menos si no es el martes, que estén sacando el tiempo de oración en familia. Entonces, ahí está el tiempo de oración, están las enseñanzas que se dan, pero ustedes tienen que tomar la iniciativa, porque si no se van a enfermar. Y si se enferman, mi hermano y mi hermana se apartan y cuando uno se aparta podría terminar muerto, porque a eso es lo que lleva la enfermedad, a la muerte. Algunas causas de la enfermedad, algunas causas porque las personas se enferman, entre ya muchas que ya mencioné. La falta de nutrientes o el desgaste físico, ya lo mencioné. La desnutrición, la mala alimentación, ya lo mencioné. La falta de vitaminas, que sería el no aplicar la palabra en nuestras vidas. El estrés prolongado, ya lo mencioné cuando hablé de Marta, pero puse esto en rojo que se llama la edad avanzada. Vea qué interesante, mis hermanos. Cuando yo estoy hablando de la edad avanzada, entonces alguien podría decir, "Pues, pastor, pero entonces cuando llegamos a los 80, a los 90 años, lo que dice Salomón allá, que hay que aprovechar la juventud, porque si no después ya se van a encorvar la espalda y los dientes se van a aflojar y todo eso que tiene que ver con la ancianidad. No, mis hermanos, la edad avanzada aquí, aunque podemos utilizar el ejemplo de la ancianidad, estamos hablando de aquellas personas que ya tienen años de congregarse, años de ir a una iglesia de manera disciplinada. Es que vea qué importante cómo una persona o una oveja, en este caso, que refiere a la persona, por supuesto, puede caer enferma y morir. Y es cuando una persona se ha acostumbrado tanto a hacer las cosas de la iglesia y las ha hecho bien, se ha esforzado, pero pasan los años y llega el momento en que ya no le tiene amor, que ya empieza a desinteresarse porque le parece que ha caído en una rutina y dice, no, ya tanto estudia la palabra, siempre están predicando lo mismo, los mismos versículos, siempre están cantando lo mismo, solo siempre lo mismo. Cuando hablo de la edad avanzada, en este caso estoy hablando de algo que se llama fatiga homilética. Fatiga homilética significa que cuando la persona ya ha hecho tanto trabajo de el Señor que llega el momento a cansarse, a sentirse desmotivado. Y eso le puede causar una enfermedad. Un ejemplo de eso podemos hablar de Elías. Elías había hecho morir a un montón de sacerdotes de los Baales, había hecho un montón de milagros, pero resulta que un día Jezabel, la esposa de Acab, decide que lo va a ir a matar. Y eso fue un detonante, después de todos los milagros que él había hecho, después de todas las batallas que había ganado, después como había representado a Dios de manera exitosa, él llega y se da cuenta que lo mandan a matar y se deprime y se mete en una cueva. Entonces, cuando él se mete en la cueva, él empieza a llorar y le dice al Señor que lo andan buscando para matarlo y solo yo he quedado, dice. ¿Por qué le pasó eso a Elías? Le pasó porque le llegó la fatiga, porque le llegó la edad avanzada, más que edad, la fatiga de estar en el servicio del Señor. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, fue un detonante para que Elías se deprimiera. Ahora
Preguntémonos, pastor, ¿y qué se hace en un caso como esos? ¿Cómo hacemos para que un pastor no se vea envuelto en eso? Para que yo misma no me vea envuelta en eso. Sí, mis hermanos, por eso es que la vida tiene que tener equilibrio. Por eso es que nosotros tenemos que hacer las cosas con equilibrio. Nosotros vamos a trabajar 6 días, usted puede ir a trabajar, le dedica un día al Señor, perfectamente, pero usted tiene que buscar un día para el ocio. Usted tiene que tener un tiempo para el ocio. Usted allá una vez al año, tome un tiempito con su familia y usted le dice a su familia, bueno, esta semana nos vamos a ir de paseíto, vamos a ir a dar una vuelta, vamos a disfrutar de la naturaleza, nos vamos a desconectar absolutamente de todo. Nos vamos el lunes y venimos el viernes o el sábado en la mañana para ir a la congregación, porque el día del Señor no es negociable, pero usted va a sacar su tiempo de vacaciones. Por eso hasta el mundo mismo le da vacaciones a las personas 2 semanas cada año. Saca su tiempo de vacaciones, su tiempo de descanso, su tiempo de relax, porque no sea que eso le vaya a causar a usted ese tipo de fatiga. Bueno, dichosamente Dios se acerca a Elías y donde él lo ve ahí, que está deprimido, que está triste, no lo regaña, sino que le lleva agua y le lleva alimento para levantarlo de donde él está deprimido. Porque el Señor no va a llevarse a nadie que esté caído. Después de que lo ha levantado, entonces le dice, vaya a donde Eliseo, vaya y unge a Eliseo, que va a ser el que va a estar en lugar de usted, vaya y unge al rey, porque a usted me lo voy a llevar. Y es llevado en un torbellino, porque Dios ya no lo va a dejar a él enfrentando la vida como ya él estaba cansado, estaba rendido. Dios no nos deja ir más allá de lo que podamos resistir, así es como dice la palabra. Entonces, mi hermanos y mi hermana, usted si se va a enfermar, usted tiene que tomar su tiempo. Lo que pasa es que hay gente que toma su tiempo todas las semanas. Todas las semanas están de pachanga, todas las semanas están de paseo, todas las semanas están en la playa, todas las semanas están en actividades. No, 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 no. Todo tiene que tener un equilibrio. Y si usted es una ovejita que trabaja mucho para el mantenimiento de su casa, para darle comer a sus hijos, y usted es una ovejita que trabaja en la iglesia también, saque tiempo para que usted pueda reposar una vez al año o 2 veces al año, despejarse con su familia. Espero estar quedando claro con esto. Ok, las ovejas enfermas no es lo mismo que las ovejas heridas o las ovejas perniquebradas, de las cuales voy a hablar después. La oveja perniquebrada es la que voy a hablar la siguiente semana. Y la oveja herida. La oveja herida tiene que ver con un trauma externo, con un corte, con una mordedura a través de un depredador, porque tuvo una pelea, un accidente. Esa es una oveja que está herida, que está sangrando, que tiene inflamación, que tiene infecciones. Y eso, por supuesto, causa que la oveja tenga dolor y que no pueda estar trabajando, me refiero funcionando dentro del rebaño. La oveja perniquebrada, por el contrario, es una oveja que tiene una fractura, que tiene una lesión y entonces eso le impide caminar, la incapacita para caminar. Pero no voy a profundizar en esas dos ovejas porque lo haré la próxima semana. Seguiré hablando de la oveja enferma. Vamos a hablar de patógenos. ¿Qué son patógenos? Lo que ocasiona la enfermedad. Ya hablé de circunstancias que ocasionan la enfermedad y ahora vamos a hablar de patógenos. La causa principal, digamos, de una oveja enferma es eso, la presencia de patógenos o lo que serían bacterias, lo que serían virus, lo que serían parásitos o cualquier otra dolencia que les va a traer fiebre, va a traer diarrea, va a traer tos, va a traer esa pérdida de apetito y entonces la oveja se va a sentir sin ningún deseo de hacer lo que le toca hacer, el rol que le corresponde. Porque toda la salud está comprometida de manera general debido a los patógenos. Y si esto no se trata, si los patógenos no se tratan, entonces estos patógenos van a matar a la oveja. Hablemos de patógenos. Patógenos espirituales. Ejemplo, un patógeno espiritual, un virus espiritual es el pecado no confesado. David dijo en su salmo, en el Salmo 32, en el verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mi vitalidad se volvió como sequedad de verano. Entonces, la consecuencia del pecado oculto, la consecuencia del pecado no confesado a Dios, por supuesto, de no habernos arrepentido,
nos quita gozo, nos quita paz, nos quita fuerza espiritual, nos trae a culpabilidad y hace que nos aislemos. Nos aislemos del resto de la congregación. Otro patógeno, podemos llamarle la bacteria del orgullo. La bacteria del orgullo es creerme autosuficiente, creerme superior y que ya no necesito de Dios ni de la iglesia. Son aquellas personas que creen que ya saben mucho, que no tienen necesidad de aprender, se alejan y dicen, yo con conectarme ahí, con solo conectarme me es suficiente. Yo oigo una prédica, yo estoy con el Señor, no necesito congregarme. ¿Quién sabe más, usted o Dios? Si el Señor dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre, sabe por qué el no congregarse, el creernos autosuficientes, es un patógeno que nos puede llevar a la muerte. Y Santiago en el capítulo 4, en el verso 6, dice que Dios no resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que usted no se congregue por el patógeno del orgullo, porque dice, no necesito de nada ni de nadie, mi hermano y mi hermana, eso lo va a llevar a la muerte. Porque el orgullo bloquea la gracia de Dios. O sea, es como ponerse un paraguas. Entonces eso nos lleva a la caída. Nos lleva justamente al a caer en el estado de muerte o en el estado de agonía. Otro patógeno que es espiritual son los parásitos, como la amargura, como el resentimiento, la falta de perdón, el rencor acumulado, el enojo. Esto produce que nosotros tengamos esa raíz de amargura y nos lleve a la muerte. También es otro de los patógenos que nos enferman, que enferman a la oveja. Dice en Hechos, en Hebreos, perdón, capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, subraye eso, raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, el patógeno de la amargura, el patógeno del resentimiento, no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a otras personas. Son aquellas personas que por estar amargado dicen, no, yo ahí no voy porque ahí son una manada de hipócritas. Yo no, ahí no voy porque ahí la verdad es que ya no me gusta ese lugar. Empieza a afectarse a sí mismo y empieza a afectar los de su entorno. Porque entonces los de su entorno dicen, ay, no, es que Alejandro ya no quiere ir porque Alejandro dice que ahí no, que ahí la gente no le cae bien. Y allá va pasando el tiempo cuando de pronto dice, no, yo tampoco voy a ir. La verdad es que Alejandro tiene razón, porque esa amargura se contagia, porque ese patógeno es como el COVID, se pasa si no hay distanciamiento. Así que hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Otro patógeno que es sumamente peligroso es el hongo de la falsa doctrina, las enseñanzas erróneas. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos y nos acercamos a doctrinas que no son las correctas por estar coqueteando con esas doctrinas, podría ser que alguna nos haga clic y terminemos nosotros con ese patógeno, con ese hongo, con ese virus. Pablo le dijo a Timoteo en primera de Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Escuche lo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué significa? Que nosotros somos los mismos que nos ponemos en riesgo. ¿Qué sucede? Bueno, esto nos desvía, nos confunde y entonces nos empezamos a alejar del camino en el cual Dios nos ha metido. Y el veneno terrible, que es otro patógeno, el veneno terrible de la idolatría. Cualquier, mi hermano, cualquier cosa, persona, circunstancia que nos aleje de Dios, sea el dinero, sea el éxito, sea las relaciones entre personas, sea la misma familia, eso nos mete a nosotros en la idolatría. Por eso el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque podría ser que el Dios ajeno no sea una estatua, puede ser una persona, puede ser las cosas que nos desvíen a nosotros del camino del Señor, que nos aleje de esa comunión con Dios, que nos aleje de la comunión con su iglesia. Y ese patógeno nos enferma y nos puede llevar a la muerte. Tenemos también el virus del temor crónico, la ansiedad extrema. ¿Qué es eso? Es vivir constantemente con miedo
desconfiando de la protección de Dios. Es ese miedo que, ay, las profecías se están cumpliendo, ay, que por allá hay un incendio, ay, que por allá hay un ataque posiblemente nuclear, ay, ese miedo, esa constante, eso es un patógeno también, es un virus que nos mantiene a nosotros aislados del gozo del Señor. Primera de Juan, en el capítulo 4 en el verso 18 dicen, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo amo a Dios, estoy completamente confiado de que lo que Él hace es perfecto y que estoy bajo su seguridad. ¿Qué importa si se quemaron 100.000 hectáreas? ¿Qué importa si se estrellaron 80.000 aviones? ¿Qué importa si hay 100.000 guerras? Estoy en el hueco de la mano de mi Señor. Porque si yo dejo que el virus del temor crónico me paralice, la ansiedad me paralice, mis hermanos, me va a robar la paz y me va a llevar al aislamiento. ¿Cómo trato estos patógenos? O sea, ¿cómo hago entonces para poder combatir estos patógenos para que la oveja no se enferme? Que sería yo la oveja. ¿Cómo lo trato? Bueno, primero tengo que hacer un diagnóstico sincero. Consiste en admitir que tengo un problema, que tengo un problema de orgullo, que tengo un problema de resentimiento, que tengo un problema de distracción, que no he sido honesto realmente con lo que se está haciendo, que he sido malagradecido. Cuando reconocemos eso, empezamos a sanar. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. Tenemos que reconocer que necesitamos, no, pero la mayoría de los creyentes, la mayoría de los cristianos ven hacia afuera y aquellos son los malos, aquellos les cayó un fuego encima porque como son artistas que hacen cosas pecaminosas, entonces Dios los está castigando a ellos y está resguardándonos a nosotros. Estaba viendo una noticia de una casa que dicen que la casa del techo rojo, así le dice que porque es una casa de los cristianos, entonces que esa casa no se quemó porque estaban orando y que el fuego no le llegó a esa casa. Está repitiendo lo mismo que cuando hubo los incendios de Hawái, que salió una casa muy parecida con el techo rojo y están diciendo exactamente lo mismo porque eso lo único que atrae son likes, atrae seguidores. Y además de eso, es una forma de pensar sumamente cruel, porque está diciendo entonces que los de esa casa se salvaron porque oraban y porque estaban ahí, lo cual lo están utilizando como una manipulación simplemente para obtener vistas y que todos los demás se murieron porque todos los demás son unos grandes pecadores. Y déjenme decirle, mis hermanos, que a las casas se le quemaron también a creyentes. Las casas se le quemaron también a hermanos y hermanas en la fe. Que cuando en el terremoto de Sumatra, que murieron 250.000 personas, que la gente dijo que fue un juicio que cayó sobre toda esa gente, murió gente creyente, murieron hermanos, murieron hermanas. Entonces no seamos tan ligeros a la hora de decir las cosas. Hay un juicio, sí, sí es juicio de Dios, pero es juicio de Dios en la tierra. Y lastimosamente vivimos en la tierra, en esta tierra donde morimos creyentes y mueren no creyentes. En esta tierra donde sobreviven creyentes y sobreviven no creyentes. Pero no significa, mis hermanos y mis hermanas, que debemos de enfocarnos a ver a la gente de afuera solamente como ovejas que somos, pensando que no tenemos pulgas, que no necesitamos ser curadas, que no necesitamos que nos pongan antimosquitos. No, 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 nosotros somos necesitados como aquellos. Y cuidado que más necesitados. Porque el Señor dice que al que más se le da, más se le pide. El Señor dice que al final de cuentas, nosotros que sabemos más, tenemos mayor responsabilidad delante de Él. Y eso fue lo que pasó con los fariseos. Los fariseos recibieron un juicio más fuerte que las personas que ignoraban, porque a las personas que ignoraban, pero tenían una fe, un deseo genuino de agradar a Dios, el Señor les aplicó de su misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Admitir, yo también necesito de la misericordia de Dios, yo también necesito arrepentirme, yo también necesito corregir camino. Yo también, dejar de estar viendo a aquellos como los demonios y verme yo como el santo, no, ver a aquellas personas necesitadas de misericordia y yo también necesito de misericordia. ¿Eso qué hace? Me lleva a la confesión, me lleva a arrepentirme y me atrae hacia la luz. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Confesar implica que necesitamos confesar. Confesar implica que necesitamos corregir nuestro camino.
Así que también otra de las cosas que tenemos que hacer, según lo que el Señor nos demanda para que estos patógenos salgan, para que estos virus no nos ataquen, para que estos virus no nos enfermen y nos lleven a la muerte, es tener comunión con otros creyentes, compartir con otros creyentes. Por eso es que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10 nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque es necesario que nosotros nos apoyemos los unos a otros, diciendo estas palabras. Debemos de tener una disciplina de oración. Tenemos que buscar la dirección de parte de Dios a través de la oración, para que las infecciones se vayan, para que podamos salir adelante. Y cuando estemos orando, cuando nos estamos congregando, cuando confesamos nuestro pecado, la palabra del Señor dice en el Salmo 41, verso 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Qué significa? Que nos va a venir y nos va a traer sanación, nos va a traer sanidad. Ay, no, pastor, jamás. O sea, es que yo soy un creyente, yo me sé muy bien la Biblia, yo oro todos los días. No, 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 el Señor no vino, mis hermanos, por las personas sanas. El Señor vino por las personas enfermas, donde está usted y estoy yo. Nosotros también somos ovejas que necesitamos ser sanadas. El Señor dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, y por eso es que vamos a congregarnos. Por eso es que oramos. Por eso es que nos escudriñamos la palabra del Señor. Una vez que tenemos esto bien claro, entonces podemos aplicar para nosotros el verso 4 y 5 de Isaías 53, donde dice, Él llevó ciertamente nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo por nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos ¿qué? Curados. Pero no estoy hablando de curamiento físico solamente, aunque también lo puede incluir. Estamos hablando de una sanación del espíritu, del alma, gracias al Señor Jesucristo. Por eso es que en Jeremías capítulo 30, en el verso 17, Él le dice a su pueblo, yo haré venir sanidad para ti y sanaré todas tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo esta es Sión de la que nadie se acuerda, porque Él nos está diciendo, yo vengo para sanarlos. Yo vengo para restaurarlos. Yo vengo para sacarlos de la enfermedad. Por eso leímos en el capítulo 34 de Ezequiel, verso 16, yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas la engordada y la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir a escoger, va a venir a hacer juicio entre oveja y oveja. Nos quedamos aquí en este verso 4. Terminamos de hablar de la enferma y vamos a hablar la próxima semana de la perniquebrada. Esta es la oveja que va a atraer nuestra atención el próximo lunes. La perniquebrada. Seguiremos en el verso 4. Después en el verso 4 hablaremos de la descarriada. Después hablaremos de la perdida en ese mismo verso 4. Y volveremos a hacer un pequeño repaso sobre los pastores y el error de los pastores. Porque el verso 5 dice que éstas andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y por eso se han dispersado. Volveremos a las ovejas, volveremos a los pastores y después continuaremos nuevamente haciendo un estudio profundo de todas las ovejas que aparecen en el Antiguo Testamento y las ovejas que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a iniciar con nuestra parte de compartir, con nuestra parte de charlar. A los que me están oyendo en YouTube, les invito a que si quieren ser parte de esta clase, una vez que se da la enseñanza, nos quedamos conversando la clase alrededor del tema, compartiendo lo que Dios nos edifica, lo que también hemos aprendido que tenemos que dejar o que tenemos que reforzar. Así que si quiere ser parte de esto, nada más me escribe. Ahí me manda un mensajito y con mucho gusto puede ser parte de esta clase cada lunes, si así lo desea. Y si usted es una persona que no
tiene tiempo, que tiene que a esta hora que nosotros nos reunimos estar trabajando, los audios que dan ahí los puede aprovechar. Ahorita estamos en el listado o el playlist que se llama Ovejas, para que lo disfrute desde la primera. Muchas gracias a los que me están escuchando en YouTube y me quedo con la clase. A partir de este momento, dejo de compartir.